Bueno, fisiopatología de las arritmias. Lo que vamos a hacer en esta charla es, primero, caracterizar digamos, las formas de generación de las arritmias. Aunque parezca mentira, hay muchas arritmias, pero hay solamente 3 formas de generar fisiopatológicamente una arritmia. Vamos a determinar cuáles son esas 3 características, esos 3 mecanismos fisiopatológicos, y después vamos a hablar de un grupo de arritmias. Siendo el primer contacto que ustedes tienen con las arritmias, no se puede pretender que ustedes entiendan todas de golpe. Entonces yo lo que hice fue una selección que tiene 2 características. Son las más importantes y son las que les van que el conocimiento de esas arritmias les va a permitir a ustedes entender las otras más complejas. O sea, entendiendo bien estas que yo les doy, que no son muchas, van a entender mejor, o van a poder entender las otras que son un poquito más complejas. Entonces, empezamos con los mecanismos de generación de las arritmias. Las arritmias se generan por 3 mecanismos fisiopatológicos. No hay más que eso. Aumento del automatismo, por reentrada, y lo llaman postpotenciales. ¿Qué es el aumento del automatismo? En general es la más sencilla, o sea, las fibras tienen la que está la llena es la normal, las fibras tienen una despolarización diastólica espontánea en forma progresiva, con tiene una velocidad, digamos, de despolarización determinada. Entonces, va aumentando, se empieza a despolarizar hasta que llega al potencial umbral, y del potencial umbral desencadena la despolarización rápida, la despolarización completa. Entonces, en condiciones normales, esta pendiente de despolarización tiene una frecuencia determinada, siempre igual. Ahora, supongamos que esta despolarización diastólica espontánea se hace, digamos, tiene una pendiente mayor, o sea, en realidad se despolariza más rápido. Al despolarizarse más rápido, la despolarización diastólica espontánea es más rápida, entonces cuando llega al umbral antes, y por lo tanto va despolarizando, generando la despolarización en forma más rápida. Entonces fíjense que con esta pendiente tiene, en línea llena, tiene esta frecuencia, y con esta pendiente un poquito más rápida, fíjense, tiene una frecuencia bastante más rápida. Primer mecanismo de generación de las arritmias, aumento del automatismo. Este es digamos, el más fisiológico, por decirlo de alguna forma. Es el que depende por ahí de la adrenalina, que depende de los estímulos del ejercicio. Digamos, es la forma más habitual de aumentar la frecuencia cardíaca, normal, pero también, si la causa que lo genera no es normal, es generador de arritmias. Recuerden que esta pendiente de despolarización, el que la tiene más rápida es la célula del nódulo sinusal. Por eso es el marcapaso del corazón. Como es el más rápido, es el que llega antes al umbral, y por lo tanto genera la despolarización del corazón. Si hay alguna otra zona que aumenta claramente la pendiente de despolarización espontánea, va a ir más rápido que el nódulo sinusal, y va a ser esa zona la que va a ser el marcapaso del corazón, con lo cual eso genera una arritmia. Bueno, la segunda, que es a veces un poquito más difícil de entender, el mecanismo de reentrada. El mecanismo de reentrada es lo siguiente. Vamos a suponer que en un lugar, en un circuito, en un determinado lugar, que puede ser el nódulo auriculoventricular o un pequeño grupo muscular del ventrículo, se genera lo siguiente: una zona en la cual está relativamente cerca una zona de células que conducen el estímulo lentamente, y otra zona que conduce rápidamente.
Por eso tienen esta forma así y esta forma así. O sea, una zona por donde se conduce rápidamente y otra donde se conduce más lentamente y donde se conduce más rápidamente. Cuando el grupo de células o el tejido que conduce con más lentitud se recupera más rápido porque tiene un periodo refractario más corto. Las zonas la parte del tejido que tiene una conducción más rápida tiene una recuperación más lenta porque su periodo refractario es más prolongado. Entonces, viene esta zona del circuito, esa zona muscular con un circuito de reentrada tiene una zona de conducción lenta y de recuperación rápida y una zona de conducción rápida y recuperación más lenta. Así está planteado. En condiciones normales, viene el estímulo por acá, agarra por los dos lados, en uno un poquito más rápido, un poquito más lento, pero en definitiva se despolariza bien, no pasa nada. Ahora, supongamos que viene un latido por ahí un poquito más precoz, en general, un poquito más precoz que el anterior, que los normales, que los habituales. Entonces, ¿qué pasa? Viene un estímulo, y entonces va hacia la zona lenta y hacia la zona rápida. Como la zona lenta se recupera más rápido, supongamos que cuando viene el latido, esta zona de conducción lenta se recuperó, o sea, su periodo refractario ya terminó y por lo tanto es pasible de una nueva despolarización. Por lo tanto, la despolarización baja por esa zona. Cuando quiere despolarizar la zona rápida, o sea, de despolarización más lenta, resulta que el estímulo se encuentra con que esta zona está todavía en periodo refractario. Entonces no puede conducir, y como no puede conducir, acá se corta el estímulo. Entonces el estímulo viene por acá, quiere ir por acá, se corta, viene por acá, fenómeno, conducción un poquito más lenta, llega abajo, ¿sí? Y se conduce. Ahora, esta parte no se despolarizó. Entonces, cuando el estímulo está por acá, es despolarizable, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Como es un poquitito más tardía, este paso por acá le dio tiempo, ¿a quién? A la zona más rápida a salir del periodo refractario y, por lo tanto, ser pasible de despolarización. Entonces, el estímulo viene por acá, pasa por acá más lento, por acá se bloqueó, sigue por abajo, pero ¿qué pasa? Cuando ya llegó acá, esta zona ya se recuperó del periodo refractario. Y como saben, las fibras pueden conducir para un lado y para otro. Entonces, conduce en forma retrógrada en esta zona y va para arriba. Cuando va para arriba, despolariza arriba. El estímulo baja nuevamente. Cuando baja nuevamente, otra vez esto está recuperado del periodo refractario original y puede conducir. Conduce, acá, y acá vuelve, esta zona ya se recuperó y ya puede conducir. Por lo tanto, un estímulo vino por acá, hizo así, y acá empieza tac, 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 a siempre la misma velocidad. ¿Por qué? Porque tiene que estar como perfectamente sincronizada la bajada por el lugar lento y la subida por el rápido, para que después se encuentre a esto recuperado, y a su vez esto recuperado, y esto recuperado, y esto recuperado, por lo tanto, el circuito se autoperpetúa. ¿Bien? En definitiva, es esto lo que pasa, ¿sí? Cuando se genera el circuito de reentrada, entonces va generando así y hace tac, 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 tac. O sea, va generando, esta reentrada va generando una despolarización al músculo, para arriba y para abajo. Entonces, este es el mecanismo de reentrada. ¿Cómo se originó? Por un latido habitualmente un poquito más precoz, para permitirle al haz lento a recuperarse un poquito del periodo refractario. ¿Cómo se corta? Y se corta si yo, de alguna forma, altero la coordinación de esta reentrada. Esto está perfectamente ordenado, perfectamente coordinado para generar despolarización. Si yo le hago un masaje carotidio, por ejemplo, le hago un reflejo vagal, supongamos que ese reflejo vagal actúa habitualmente sobre el haz más lento, aumenta un poquito el tiempo del periodo refractario, entonces cuando hace así, ¡tuc!, y se corta. ¿Por qué? Porque todavía cuando da la vuelta, que en condiciones de circuito de reentrada esto está despolarizable, ahora se lo encuentro en periodo refractario, cuando encuentra el periodo refractario se corta la reentrada. Cuando se cortó la reentrada en forma brusca,
de un latido a otro, se termina la rentada, desapareció la arritmia. Como les decía, esto puede ser macrorentada, esto puede ser el nódulo auriculoventricular, o puede ser un pequeño grupito de células en algún lugar, tanto en la aurícula o en el ventrículo, lo cual puede generar un macrorentrado, esto puede ser una reentrada en el cual participa todo el corazón, o una reentrada que participa en un lugar muy chiquito, pero cuando digamos, genera el haz de despolarización a los tejidos que lo recubren, se comporta como un haz arritmógeno. Después les voy a mostrar otro ejemplo, se va a ver bien. Pero les voy a mostrar acá, por ejemplo. Supongamos que acá tenemos el nódulo y acá tenemos un foco, que acá tiene una pequeña reentrada. O sea, entra por acá, sale por acá. Este circulito, supongamos que es una reentrada. Cada vuelta que da, produce una despolarización. Por lo tanto, esta reentrada puede ser una zona del mecanismo de formación de un foco ectópico. La otra reentrada puede ser la aurícula, viene por acá, baja por acá, sube por acá, por el nódulo auriculoventricular. Una parte del nódulo auriculoventricular es más lento, baja por acá, después acá es más rápido, sube por acá, baja por acá y hace una reentrada. ¿Bien? Mecanismo entonces de reentrada. Mecanismo de generación tipo de los postpotenciales. En condiciones normales, después de una despolarización, hay como un pequeño, muchas veces hay pequeños rebotes, como que pequeñas despolarizaciones en el trayecto, ya sea de la repolarización o la despolarización espontánea, que esas despolarizaciones van y vienen y generan una pequeña onda de despolarización. Mientras que esta onda no llegue al umbral, no genera absolutamente nada, y esto sigue su ritmo normal. Ahora vamos a suponer que por alguna razón, por alguna alteración hidroelectrolítica, por alguna alteración tipo medicamentosa, estos postpotenciales tienen una mayor amplitud y llegan al umbral. Si llega al umbral, este postpotencial llega al umbral, desencadena una despolarización completa. Baja otra vez, otro postpotencial. Los postpotenciales habitualmente tienen una frecuencia, obviamente, una frecuencia mayor que la despolarización normal. Por lo tanto, como acá ven, hace así, tac, tac, y genera una arritmia. La arritmia puede ser autolimitada o mantenerse en el tiempo. Estos postpotenciales se los divide en precoces y tardíos. O sea, acá se genera un postpotencial precozmente en la repolarización de las células. Entonces, esto genera un postpotencial que tiene la amplitud suficiente para llegar al umbral, llega al umbral, desencadena una despolarización completa y desencadena una despolarización. O pueden ser tardíos, o sea, se originan en el periodo de despolarización diastólica espontánea, se despolariza lo suficiente como para llegar al umbral y genera una despolarización arrítmica, digamos, de causa postpotencial tardía. Tercera forma, postpotencial. Entonces, teníamos un aumento del automatismo, un mecanismo de reentrada y los postpotenciales. Son los tres mecanismos que generan las arritmias. Todas las arritmias se generan con estos mecanismos. Y una misma arritmia puede tener más de un mecanismo. O sea, ya vamos a ver que, por ejemplo, una extrasístole supraventricular, una arritmia supraventricular, puede generarse por una microreentrada o puede generarse por postpotencial. O puede también generarse, por ejemplo, con estímulo adrenérgico o digital, una zona ventricular puede generar ya sea un postpotencial, ¿sí? O puede generar también una microreentrada. O sea, todas las arritmias se generan con estos mecanismos, y a su vez estos mecanismos pueden ser la causa, puede ser más de una causa en una arritmia determinada. Bueno, vamos a empezar con las taquiarritmias, o sea, rápidas, y las taquiarritmias supraventricular. Supraventricular, ¿qué significa? Que se origina por arriba de la división de las de His. Entonces, todo lo que se genere de acá para arriba es supraventricular. Se genera de acá para abajo, es ventricular. Y de las supraventriculares vamos a hablar de las extrasístoles, la taquicardia sinusal, la taquicardia supraventricular, aleteo auricular y fibrilación auricular. Empecemos con la extrasístole supraventricular. Las extrasístoles supraventricular son latidos anticipados,
extrasístole quiere decir latido anticipado, que se originan por encima de la bifurcación de las de His. Entonces, genera, digamos, como el ventrículo se despolariza en forma normal, no así el ventrículo. ¿Por qué? Porque supongamos que tengo un extrasístole por acá. Lo que había dibujado antes, esto. Tengo un extrasístole por acá, ¿sí? Entonces, la aurícula se va a despolarizar diferente, no es lo mismo que el estímulo salga de acá que salga de acá. Pero ya sea el nódulo sinusal o el foco ectópico, van a entrar a los ventrículos a través del nódulo ventricular, con lo cual la despolarización de los ventrículos con un extrasístole supraventricular es prácticamente normal. Por eso es que el QRS del nódulo, de la despolarización sinusal es igual o muy parecido al del extrasístole. En realidad al revés. La del extrasístole es muy parecida o igual a la del nódulo auriculoventricular, a la de despolarización del nódulo sinusal. Ahora, ¿la onda P es igual? No, la onda P no, porque depende de dónde se origine, la P va a ser diferente. Fíjense acá en la P, fíjense la P, fíjense la P, fíjense la P. Esta P es diferente a esta. Y esta P originada en otro lugar, con un aspecto normal y un PR diferente, fíjense, el PR es diferente, esto quiere decir que es un extrasístole supraventricular. Y esta es la P que corresponde a la extrasístole. ¿Cómo nos damos cuenta que esta es extrasístole? Primero, porque es precoz. El latido acá viene con ritmo sinusal, el latido que viene debería estar acá, ¿sí? Pero está acá. Entonces yo digo extrasístole porque es precoz. Ahora, ¿es precoz supraventricular o ventricular? Entonces me fijo, es un QRS angosto, eso va para supraventricular. No es siempre así, pero asumamos que la supraventricular, el QRS es angosto porque se despolarizan los ventrículos en forma normal, desde el nódulo auriculoventricular para abajo. Como dijimos, es muy parecida al QRS normal. La onda T habitualmente es normal o coincidente con la del QRS. Es un QRS angosto, muy parecido al QRS normal, tiene onda T normal y tiene lo que se llama pausa compensadora. ¿Qué es la pausa compensadora? Ustedes fíjense que acá viene el latido sinusal. Esta distancia, dos distancias sinusales, latido normal. Acá viene un latido extrasistólico, y fíjense que la pausa después del latido extrasistólico es mayor que la pausa del ritmo sinusal normal. O sea, como que la pausa después del extrasístole trata de compensar lo precoz del latido extrasistólico. Repito, el tiempo que pasa entre el extrasístolo y el ritmo sinusal que sigue, el QRS sinusal que sigue, es mayor que la distancia de los QRS sinusales. ¿Por qué? Porque el tiempo post-extrasistólico trata de compensar, ser más largo, e igual a lo que el extrasístole fue más precoz. Lo voy a mostrar para que si no se entienda. Yo me fijo en la distancia que hay entre un QRS sinusal y otro QRS sinusal, ¿sí? Tomo esta distancia, ¿sí? Tomo esta distancia. Ahora, cuando tomo esta distancia, si lo precoz de este latido se compensa con esta tardanza, la distancia entre esto y esto sería igual que lo de esto y esto. ¿Entró? Entonces, esto es lo que se llama la pausa compensadora. Esta pausa puede ser completamente compensadora o parcialmente compensadora. El extrasístole supraventricular es parcialmente compensadora. Si yo mido de acá hasta acá, voy a ver que esta distancia es más pequeña, que esta distancia es menor
que esta. Por eso, la pausa es parcialmente compensadora o no compensadora. Esta distancia, si yo pudiera medir esto, mido esto y mido esto es mayor que esto. Esto es mayor que esto. ¿Bien? Eso es pausa no compensadora. Y cuando yo tengo una extrasístole y me fijo si la pausa es compensadora o no, si no es compensadora, es un dato a favor de extrasístole supraventricular. ¿Cómo me doy cuenta? Yo en general mido. ¿Cómo mido? Habitualmente agarro un papel, el borde del papel lo pongo acá, lo apoyo y hago una rayita, el papel lo pongo acá y hago una rayita para medir esto. Ese papel lo llevo otra vez, después acá. Lo que estaba acá lo pongo acá y veo dónde queda la rayita. Esa rayita va a quedar probablemente por acá. ¿Sí? Desde acá va a marcar acá, que sería la distancia que va entre el RR sinusal. Cuando yo mido el RR con extrasístole en el medio, voy a ver que me queda más corta. Bien, extrasístole supraventricular. Lo mismo. Nódulo sinusal, un foco que me da un latido. Y lo otro es la onda P. Ya lo dije. La onda P, que la onda P, puede haber la onda P y la P es diferente. ¿Por qué? Porque las aurículas se despolarizan diferente. Entonces yo tengo una onda P, una onda P, una onda P, ¿sí? Extrasístole, esta es una extrasístole más precoz que esto, y fíjense la onda P, que es totalmente diferente a la P sinusal. Extrasístole supraventricular. Después vamos por ahí a la pausa compensadora, la vamos a volver a explicar cuando hagamos las preguntas. Muy bien, taquicardia sinusal. Taquicardia sinusal es la taquicardia común y corriente, pero si yo tengo, como acá, 140 o 130 latidos por minuto, esto es una arritmia. ¿Por qué? Porque tiene una frecuencia mayor que el normal. Recuerden que arritmia significa alteración de la frecuencia o alteración del ritmo. En la taquicardia sinusal tengo una alteración de la frecuencia. Tengo 140 latidos por minuto, pero tengo un ritmo sinusal, o sea, tengo onda P, con un PR es siempre igual, con un QRS siempre precedido de onda P, y con un ritmo regular, el RR es regular. Por lo tanto, esto es una taquicardia sinusal. Taquicardia que puede estar generada por estrés, por ejercicio, por un estímulo adrenérgico, y depende fundamentalmente de algunas otras cosas, y depende fundamentalmente de la importancia de la causa que lo genera. Esto puede ser también una sobrecarga, por ejemplo, adrenérgica, que puede generar una arritmia más compleja después, pero en definitiva, habitualmente esto dentro de una frecuencia razonable, habitualmente se tolera perfectamente bien. Taquicardia sinusal. Taquicardia supraventricular. Taquicardia supraventricular es exactamente eso. Una taquicardia, ¿sí?, que no es sinusal. Esto no es sinusal, fíjense que no tiene onda P, pero que se origina por arriba de la división auriculoventricular. Por arriba de la división de las de His, perdón. Entonces, la causa más frecuente de esto es una reentrada a nivel del nódulo auriculoventricular. O sea, esto lo que pasa es lo siguiente. Tengo a nivel de el nódulo auriculoventricular tengo una parte que conduce lento, ¿sí?, y por lo tanto se recupera más rápido en el periodo refractario, y una zona que conduce más rápido y se recupera más lento el periodo refractario. Viene el estímulo por acá, se conduce para allá sin ningún problema. Hasta que por ahí viene un latido un poquito más anticipado, un latido que cae justo, por la zona más lenta se puede conducir porque ya se recuperó, pero la zona más rápida no. Hace una reentrada acá, ¿sí?, y el paciente tiene una tiene una arritmia supraventricular, porque se origina de acá por arriba, con una frecuencia de 150, 160 latidos por minuto. Una reentrada a nivel del nódulo auriculoventricular. Esto produce una taquicardia supraventricular por reentrada. Entonces, vamos acá, en la cual no veo onda P. Esta es más rápida, esta es 150 a 170, debe tener más o menos. Es absolutamente regular, ¿sí?, absolutamente regular, y con una frecuencia importante.
¿Cómo me doy cuenta en realidad a veces que, porque esto a veces no es muy fácil de determinar si es por una reentrada, la reentrada hace pum y se corta. Supongamos que yo le hago un masaje carotidio o le doy una medicación que aumente el periodo refractario, ¡tum!, se corta la arritmia y recupera el ritmo sinusal en forma. Taquicardia supraventricular, la mayoría de las veces es por reentrada, una macro reentrada. Aleteo auricular. El aleteo auricular es como si fuera una macro reentrada auricular. No se tiene en absoluta seguridad, pero parece ser una reentrada auricular. O sea, como que la despolarización auricular hace como un loop, así como una vuelta entre las dos aurículas a una frecuencia cardíaca habitualmente de alrededor de 300 latidos de 300 por minuto, lo cual genera una despolarización a través de las del nódulo auriculoventricular y las de His de 300 por minuto. Obviamente el ventrículo no puede latir a 300 por minuto, por lo tanto, menos mal que tenemos el nódulo auriculoventricular que deja pasar una, la que sigue no, una, la que sigue no, una, la que sigue no. Entonces, el aleteo tiene una frecuencia de 300 por minuto y el ventrículo tiene una frecuencia de 150 por minuto. Eso cuando todo está bien, o sea, la haz de conducción es normal, no hay alteraciones cardiológicas significativas, pero si hay alguna alteración de las de His, etc., puede, en vez de ser 2 y 1, puede ser 3 y 1, 4 y 1. ¿Bien? Entonces, vamos al electro. ¿Cómo se ve ¿cómo se llama? El aleteo auricular? Acá se ve, donde mejor se ve siempre es en D2. Fíjense, D2 se ve. En realidad esta se la tiene como una micro P, a ver, es como si fuera una P. Esto lo que está representando es la despolarización auricular así en un círculo. Habitualmente es negativa en D2, o sea, la despolarización de la aurícula es negativa en D2, eso es cuando se dice aleteo típico, y que, fíjense la forma que tiene, y fíjense que tiene una frecuencia de 300, tiene un cuadrado grande, prácticamente, por ahí se altera algunas veces un poquito, pero de frecuencia tiene más o menos 300 por minuto. Y fíjense, este no se conduce, este no se conduce, este se conduce, este no se conduce, este no se conduce, este no se conduce, este sí. O sea, acá van, por lo menos de lo que se ve, a ver acá, 1, 2, 3, son 4, ¿sí? 4 de los cuales se conduce 1. 4 y se conduce 1. Entonces, esto es la despolarización auricular y esta la despolarización ventricular, una de cada 4. Pasa uno de cada 4. ¿Es una verdadera onda P? No, esto no es una verdadera onda P. Se la llama onda F, F de flutter, de aleteo. Entonces, esto es onda F, ¿sí? Y este es el QRS. ¿Bien? Y fibrilación auricular. Acá hay una despolarización caótica de la aurícula, en la cual algunas zonas se están despolarizando, otras se están repolarizando. La aurícula trata de tener una frecuencia de 400, 500, 700. Obviamente la aurícula no se contrae, vibra, digamos, y hay una infinidad de estímulos que tratan de pasar por el nódulo auriculoventricular. Gracias a Dios, vuelvo a repetir, tenemos un nódulo auriculoventricular que tiene periodos refractarios más prolongados, por lo tanto, filtra la cantidad de despolarizaciones que quieren pasar por acá, porque obviamente si yo tengo 170, 180, lo más que se banca, si más de eso tengo una frecuencia mayor, el ventrículo empieza a alterar el funcionamiento miocárdico y el paciente empieza a tener bajo volumen minuto. Por lo tanto, lo que hace el nódulo auriculoventricular es proteger el ventrículo, dejando pasar de 700, deja pasar 120, 130. Pero claro, como la despolarización es tan rápida, el nódulo auriculoventricular no puede ser demasiado ordenado, dejar pasar, supongamos que tiene 700 la aurícula y 100 el ventrículo, y pasar uno de cada 7, como vimos que se hacía el aleteo. No es tan exacto. Entonces, ¿qué pasa? Pasan en forma irregular a través del nódulo auriculoventricular, y por lo tanto la contracción ventricular también es irregular. Si yo tengo una fibrilación auricular, me fijo.
que este RR es diferente a este RR, que es diferente a este RR, que es diferente a este. O sea, todos los RR son diferentes entre sí, no hay onda P, esto no es onda P, es una manifestación de la depolarización de la aurícula, esto sería la sonda F minúscula, que sería fibrilación, defibrilación, y por lo tanto tenemos una fibrilación auricular en la cual no tenemos onda P, tenemos RRs irregulares, desiguales entre sí, y una línea de base discretamente irregular representando las ondas F. ¿Bien? Fibrilación auricular. Arritmias ventriculares. Entonces, las arritmias ventriculares, vamos a ver, extrasístole ventricular, que es lo mismo que la extrasístole supraventricular, pero originada en el ventrículo, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Recuerden que lo que dijimos de lo ventricular es que se originan por debajo de la división de las dejes. Entonces, recuerden que habíamos visto el extrasístole supraventricular y habíamos visto que era igual o muy parecida. Esta es supraventricular, vemos que es igual o muy parecida al QRS sinusal. Cuando vemos el ventricular, vemos que la extrasístole es completamente diferente. Fíjense que la otra extrasístole era fina, esta es gruesa, es completamente diferente al ritmo sinusal. Tiene una mayor duración, fíjense que tiene alteración de la repolarización también, o sea, tiene una onda T opuesta al QRS, y la pausa postestrasistólica, o sea, la pausa es completamente compensadora. O sea, si yo mido de acá a acá, mido de acá a acá, es lo mismo que de acá a acá. O sea, la pausa postestrasistólica es lo suficientemente larga para compensar lo precoz del extrasístole. Por lo tanto, esto más esto es igual a esto. En la supraventricular era más corto, o sea, el latido venía acá, más precoz era el sinusal. Ahora, cuando es ventricular, la pausa es compensadora, o sea, compensa lo precoz del extrasístole, y por lo tanto, la distancia entre este R y R, es igual a la distancia entre este R y R. ¿Bien? Extrasístole ventricular. Taquicardia ventricular. Fíjense, acá es como si tuviéramos todos extrasístoles ventriculares, acá como son todos los QRS igual originados del mismo lugar. Puede ser una micro reentrada, puede ser una ¿cómo se llama? Un potencial en una zona ventricular. El asunto es que el paciente tiene todos latidos ventriculares originados desde el ventrículo, con una muy alta frecuencia. Fíjense que esto tiene 200 y algo, diría, con lo cual es muy probable que el paciente no tenga buena perfusión periférica, porque recuerden que la frecuencia se hace a costa de la diástole, por lo tanto, esta frecuencia es muy poco probable que pueda tener un tiempo diastólico satisfactorio, por lo tanto, no debe llenar bien el ventrículo, y por lo tanto, este paciente debe tener hipoperfusión, o muchas veces no tiene pulso. O sea, yo le tomo el pulso, no tiene, el paciente está inconsciente, está con una taquicardia ventricular, y si este paciente no lo cardiovertimos, o sea, con un estímulo eléctrico no lo pasamos a ritmo normal, este paciente lo más probable es que en poco tiempo llegue a una fibrilación ventricular y, en definitiva, el paciente fallezca. Taquicardia ventricular. Fíjense, QRS anchos, T invertida, QRS anchos, T invertida, alta frecuencia, taquicardia ventricular. Esto es de muchísima gravedad. Porque cuando llegamos a esto, que es la fibrilación ventricular, o sea, acá ya el ventrículo es el que late en forma caótica, obviamente, como dijimos antes, en la fibrilación auricular, la aurícula vibraba, acá lo que vibra es el ventrículo, con lo cual no hay contracción ventricular, y por lo tanto, el paciente está, digamos acá, técnicamente muerto. Técnicamente muerto. ¿Por qué técnicamente digo y no muerto? Porque este paciente, si yo lo desfibrilo, si esto pasó
en la terapia intensiva, la enfermera sale gritando, nos prepara la cardioversión, en realidad es una desfibrilación, que no es lo mismo, y por lo tanto, nosotros hacemos una desfibrilación, un choque eléctrico, y el paciente, como que le pongo en orden toda la despolarización ventricular, y el latido siguiente puede ser un latido normal. Pero si yo esto no lo resuelvo, en poco tiempo el paciente ya está no solamente técnicamente muerto, sino que está realmente muerto. Bueno, fibrilación ventricular. Acá hablamos de las taquiarritmias, primero supraventriculares, después ventriculares. Vayamos a las bradiarritmias, o sea, las arritmias con una baja frecuencia cardíaca. Empecemos con la bradicardia sinusal, igual que la taquicardia sinusal, es un ritmo normal, tiene onda P, tiene un QRS siempre igual, una P que siempre está previa a un QRS, que a su vez siempre tiene una P previa, y con un RR siempre igual y positivas en D2. Listo. Esto es un ritmo sinusal, pero 300, 150, 100, 75, 60, 350, 100, 75, 60, 50, 40, 50, y un poquito menos de 50, 40 y pico. Entonces, tengo baja frecuencia cardíaca con un ritmo sinusal, bradicardia sinusal. Esto va a depender de la gravedad de la causa. Un paciente puede tener esto simplemente porque hace ejercicio, o porque el paciente tiene un reflejo vagal, o puede ser porque el paciente está con una alteración de la perfusión y el paciente se está poniendo bradicárdico y se está por morir. Y de esto llega a las historias, o sea, una línea de base en forma permanente, ¿sí? Como están en las películas, vieron que hace así, y después poquito, y después línea de base. ¿Bien? Bradicardia sinusal, depende de la gravedad de la causa. Bloqueo auricular de primer grado, o sea, ¿qué es lo que vamos a ver? Acá vamos a ver una alteración en la conducción desde las aurículas hacia los ventrículos. ¿Sí? El lugar de la obstrucción puede ser alto, por acá, o puede ser más bajo, y ya vamos a ver la importancia que tiene. En definitiva, los bloqueos auriculoventriculares, uy, me pasé. Perdón. Los bloqueos auriculoventriculares son bradiarritmias generadas por una dificultad del paso del latido sinusal hasta los ventrículos. Tenemos bloqueo auriculoventricular de primer grado. ¿Qué es lo que pasa? Acá fíjense que acá tengo un ritmo sinusal, tengo onda P, positiva en D2, con un PR estable y un QRS siempre con una P previa, perfecto, ritmo sinusal. Pero si mido, veo que este PR mide 0,22, digamos, un poco más de 0, 0,24, porque tiene un cuadradito más, 0,24. O sea, ¿qué quiere decir? Que desde que se produce la despolarización del nódulo sinusal acá, hasta que llega a los ventrículos, tarda más de lo que debe. ¿Cuánto debe? 0,20. ¿Cuánto tarda? 0,24. ¿Está bloqueado? Sí, tiene un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Los estímulos sinusales, todos pasan al ventrículo, pero tardan más en pasar. Todos tardan más, pero todos pasan. ¿Bien? Bloqueo auriculoventricular de primer grado. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado. ¿Qué significa? Significa que algunos latidos pasan, ¿bien? Pasa, pero algunos latidos no pasan. Se bloquean en forma completa. Entonces, este pasa, este no pasa. Entonces, un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. ¿Y por qué tengo tipo 1 y tipo 2? Muy bien. Tipo 1 es el que tiene lo que se llama fenómeno de Benckebach. O sea, tiene este fenómeno que es, fíjense, onda P, el PR tiene un PR normal. ¿Sí? PR normal. Fíjense el latido siguiente. Onda P, un PR ya que es más largo. Onda P, que es un PR cada vez más largo, y este que tan largo es que no se pudo conducir. Entonces, la P se conduce en un tiempo determinado, se conduce en más tiempo, se conduce, pero en más tiempo todavía no se conduce.
Bloqueo AB de segundo grado porque algunos se conducen, otros no. Bloqueo AB de segundo grado, tipo Movitz 1, ¿por qué? Porque el PR se hace cada mes más largo hasta que un latido no se transmite. Movitz 1 habitualmente es menos grave que el que sigue, que es bloqueo auriculoventricular de segundo grado también, o sea, algunos pasan, otros no. Movitz 2, ¿qué quiere decir? Que en forma, digamos, no tiene un orden determinado, sino que por ahí un latido se conduce, otro no. Pero sí, fíjense que los PR son siempre iguales. PR, este se conduce, onda P no se conduce, PR, igual que este, se conduce, igual que este que se conduce, este no se conduce. Este es más severo, más grave. ¿Por qué? Porque por ahí pasa que como esto es aleatorio, esta se condujo, esta se condujo, esta se condujo, esta no, y por ahí la otra no, y la otra no, y la otra no, bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Ahora vamos a ver. Entonces, bloqueo auriculoventricular de primer grado, PRs más prolongada, todas se conducen. Bloqueo AB de segundo grado, algunas se conducen, otras no. Si se conduce Movitz 1, es con Benkebach. PR que se va alargando en forma progresiva en forma ordenada, hasta que no se conduce. Bloqueo AB de segundo grado, algunos se conducen, otros no. Movitz 2, que quiere decir que el PR es siempre igual, y en forma aleatoria, de golpe, una onda P no se conduce a los ventrículos. Bien, bloqueo auriculoventricular de primer grado, se conducen todos. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, algunos se conducen, otros no. Bloqueo auriculoventricular de tercer grado, ninguna se conduce. Entonces, acá vemos que las ondas P están cayendo como despolarización independiente del QRS. Fíjense que las P caen en cualquier lado, ¿sí? No hay un PR, fíjense esta onda P que está metida acá, acá hay una P que está metida acá dentro del QRS, o sea, ninguna P se conduce. ¿Y por qué tenemos QRS? Y porque por debajo del lugar donde está generándose el bloqueo, hay un grupo de células que, como tienen despolarización diastólica espontánea, pero a una frecuencia menor, se transforman en el marcapaso de los ventrículos y empiezan a ellos manejar, esto empieza a manejar el ventrículo, con una frecuencia obviamente menor que la sinusal. Acá tenemos 350, pongamos 100 de frecuencia auricular, y de frecuencia ventricular tenemos 300, 150, 100, 75, 60, y un poquito más acá, digamos 55 latidos por minuto. Entonces, el nódulo sinusal late a 100 por minuto, generando una P a 100 por minuto, y el marcapaso más bajo, que está tomando la conducción del ventrículo, está a 55 por minuto, y permite que este paciente se mantenga vivo hasta que se le ponga eventualmente un marcapaso. Bien, auriculoventricular de primer grado, auriculoventricular de segundo grado, Movitz 1, auriculoventricular de segundo grado, Movitz 2, auriculoventricular de tercer grado. Bien. Acá les dejé esta dirección de YouTube porque hay una animación que está bastante bien, no tiene todas las arritmias que mostramos, pero las que tiene está bien hecha y la animación se entiende muy bien. Igual, por supuesto, ustedes tienen enorme cantidad de explicaciones y de gráficos en YouTube, como para, digamos, por ahí completar un poquito la historia. Pero en general traten de manejarse con mi explicación, y saben que el miércoles entonces a las 12 hacemos las preguntas. Sé que esto no es fácil, que esto genera un montón de preguntas, así que vamos a tratar de por ahí ver qué es las cosas que ustedes no entendieron. Les vuelvo a repetir. Acá no tengo todas las arritmias, estas son, primero, las más importantes, y segundo, las que los van a ayudar a entender las otras arritmias más complejas. Como siempre les digo, les agradezco mucho, muy amables todos por haberme escuchado, y a los libros a estudiar. ¿Bien? Muchas gracias.